estuvieron viendo con el profesor en las últimas clases el modelo de quarks. Si bien, como ya estuvieron hechas las aclaraciones de alguna manera respecto a este modelo, es un modelito bastante trucho en algún sentido, en cuanto a que si quieren las predicciones posta, de decir, a ver, dame un número de algo que pueden sacar, son pocas, ¿sí? Cosas como el momento magnético que comentó el profesor, y no mucho más. Y sin embargo es un modelito bastante útil porque permitió en su momento encontrar alguna especie de orden subyacente a todo el zoológico de partículas que se iban encontrando en aquella época, y ir ordenándolas en función de cuestiones relacionadas con la simetría, permitió la idea de postular que, bueno, quizás esos variones que se observaban eran de alguna manera partículas compuestas por otras cosas, y eventualmente, si bien sabemos que esta simetría SU3, en este modelito de quarks, es una simetría aproximada y de hecho bastante mala, o sea, la simetría de SU2 quizás es un poquito mejor al interior de SU3, de isospin, pero incluso esa simetría también es aproximada. Estas dos simetrías aproximadas, de alguna manera, son algo que cuando uno construye algo mejor que esto, como modelo para entender la interacción fuerte, deberían estar esas simetrías en algún cierto límite, ¿no es cierto? Y efectivamente, cuando construyamos más adelante QCD, vamos a ver que de alguna manera se puede ver dónde aparecen estas simetrías SU3 que tenemos acá, como una simetría aproximada de sabor respecto a ese modelo. Pero bueno, quiero arrancar la clase por cosas que están un poco en la guía 4, al principio, que son cosas muy generales, conceptos generales del grupo SU3, que refuerzan un poco varias de las explicaciones que ya dio el profesor, pero que también, explicadas de otra manera, pueden inspirarlos a ustedes como para preguntar alguna duda o entender mejor algo, o lo que fuera. En particular, arranco hablando acá de grupos en general, en particular porque un montón de cosas que vamos a encontrar en este curso están relacionadas con los grupos de simetría, y el tipo de grupo de simetría continuos o grupos de Lie, como el grupo de SU3, y por lo tanto está bueno hacer comentarios que sean bastante más generales, en algún sentido, respecto a grupos de Lie o a álgebras de Lie, pero que apliquen también en particular a este grupo de Lie o a esta álgebra de Lie que vamos a ver, que es la de SU3. ¿Sí? En general, bueno, un grupo se define dado un cierto conjunto de elementos que pertenecen al conjunto, y un cierto producto binario que me manda dos elementos de ese conjunto a un elemento de ese conjunto. Entonces, ese conjunto y ese producto que uno define tiene que satisfacer 4 propiedades para que eso sea un grupo. Primero, que sea cerrado, es decir, que si yo tomo cualquier elemento del conjunto, le hago ese producto, que lo defino de alguna manera, ¿sí? Con otro elemento de ese conjunto, me tiene que dar un tercer elemento que pertenezca al mismo conjunto, ¿sí? O sea que mi producto, sea como fuere que yo lo defina, cae dentro del conjunto donde yo estoy definiendo el grupo, ¿sí? Por otro lado, dentro de ese conjunto, G, que lo llamé yo, tiene que existir un elemento de identidad respecto a ese producto. Es decir, sea como fuere que yo defina el producto, tiene que haber un elemento de manera tal de que, si yo agarro cualquier elemento del conjunto y lo multiplico por ese elemento de identidad, con el producto que yo definí, sea como fuere que lo haya definido, ese elemento tiene que ser neutro multiplicativamente hablando, ¿sí? Por otro lado, dado cualquier elemento de este conjunto, tiene que existir un elemento inverso de ese conjunto, de manera tal de que con ese producto, sea como fuere que lo haya definido, puedo hacer el producto de mi elemento, por eso que llamo el inverso, de manera tal de obtener justamente el elemento identidad. ¿Está bien? Y por último, ese producto, sea como fuere que lo defina ese producto, tiene que ser asociativo, ¿sí? Un ejemplo muy, muy trivial de un grupo
es el conjunto de los números enteros, por ejemplo, ¿sí? Si yo pienso el conjunto de los números enteros con la operación suma, ¿sí? Fíjense que la suma de cualquiera de dos números enteros es un número entero. Existe un elemento de identidad respecto a la suma, que es el 0, que pertenece a los enteros. 0 más cualquier cosa me da cualquier cosa, cualquier entero. Por otro lado, a ver, no, me acabo de dar cuenta. Fíjense, ¿por qué los enteros no son un grupo? Los enteros, claro, sí son un grupo. Pero fíjate, vos me estás diciendo, los enteros no tienen inverso multiplicativo. Pero yo te dije, conjunto de números enteros con la operación suma, no con la operación multiplicación. Por eso también es un lindo ejemplo, porque acá yo te escribí todo como si fuera una multiplicación, pero no importa qué tipo de producto es. Es algo binario donde yo tomo dos elementos de un conjunto y lo mando a otro elemento del conjunto. Ese es mi producto. Entonces, si yo defino enteros con suma, es un grupo. Cae dentro, la suma de dos enteros cae en el entero, existe la inversa, que es sumar cero, existe la identidad, perdón, que es sumar cero, existe la inversa, digo, más 2 menos 2 es igual a 0, más lo que sea, menos lo que sea, es igual a 0, y la suma de los enteros es una propiedad, es un producto, una operación, si quieren, asociativa. Pero bueno, es un ejemplo trivial como para decir que hay millones de cosas que son grupos, hasta de las más sencillas del mundo. En particular, es eso tomado como grupo, es decir, los enteros con la operación suma. Además, encima, esa operación no solamente es asociativa, sino que es conmutativa. Y eso es algo que en principio, para definir un grupo, no lo pedimos. Bueno, en particular, enfoquémonos un segundo en lo que llamamos SU3, y doy una especie de definición que no es del todo correcta, pero es para dejarlos pensando un poco y para que lo tengan presente a la hora de que empecemos a discutir sobre representaciones, ¿sí? Yo podría definir al grupo de SU3 y decirle, bueno, el grupo de SU3 son todas las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1. ¿Tá? Y, digamos, de alguna manera puede estar bien. Lo que pasa es que cuando empecemos a ver representaciones, uno, si se queda con eso como definición, se empieza a confundir, porque dice, pero ¿cómo yo voy a construir una representación de SU3 que tiene más de dimensión 3? Si dijimos que el SU3 eran las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1. Entonces, la idea que quiero que se lleven con esta definición que encomillé acá es que es algo un poquito, si quieren, más general que eso. Cuando hablemos de SU3, no vamos a hablar solamente de las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1, sino que de alguna manera vamos a hablar de la tabla de multiplicar de las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse ustedes se agarran todas las matrices de 3×3 unidad de determinante 1. En realidad son infinitas, pero vamos a suponer que ustedes las pueden construir todas. Entonces ustedes, digamos, como son matrices, puedo definir, bueno, ese es mi conjunto para definir el grupo, y el producto, digamos, la operación binaria para definir mi grupo es la multiplicación matricial, ¿no? O sea, tengo todo mi conjunto y yo sé multiplicar matrices, y es fácil ver que si agarro una matriz unitaria de 3×3, y cualquier otra matriz unitaria de 3×3, y las multiplico, las propiedades de definición de esto, es decir, que sean de 3×3 unitarias y que tengan determinante 1, se preserva, con lo cual efectivamente veo que es cerrado, como habíamos dicho recién. Después pueden chequear que efectivamente, bueno, en esta multiplicación, la multiplicación matricial de cosas de 3×3 unitaria de determinante 1, bueno, la identidad de 3×3 es unitaria, tiene determinante 1, y si multiplico matricialmente la identidad de 3×3 por cualquier otra matriz unitaria, me da esa otra matriz unitaria. Como estas matrices que estamos hablando tienen determinante 1, entonces como el determinante nunca es 0, siempre tienen inversas esas matrices, se puede verificar que esa inversa que uno construye a partir de una matriz unitaria es unitaria, y obviamente el determinante del inverso de una matriz es la inversa del determinante, y entonces si la matriz tiene determinante 1, su inversa va a tener determinante 1, o sea que claramente sigo estando, la inversa pertenece al conjunto, y el producto matricial es un producto asociativo, o sea, con lo cual cumple el cuarto postulado, y entonces, bueno, uno dice, perfecto, ahí tenés todo el conjunto de las matrices unitarias de 3×3, y sabés que forman un grupo con la multiplicación matricial. Ahora,
de alguna manera uno podría preguntarse, bueno, ¿existe algún otro conjunto que yo me pueda construir cuyas reglas de multiplicación son las mismas que las de las matrices 3×3 unitaria determinante 1? Es decir, supónganse que me construyo una cierta matriz unitaria de 3×3 con determinante 1, la llamo G1, como acá, ¿sí? Y otra matriz unitaria de determinante 1 que la llamo G2. La que fuere, una bien complicada, no importa, pero es una matriz de 3×3 unitaria de determinante 1. Las multiplico y obtengo una tercera matriz que, como es un grupo, también es una matriz de 3×3 unitaria de determinante 1. Ahora, ¿existirá algún otro conjunto de elementos, no necesariamente de 3×3, pueden ser de cualquier otra dimensión, de manera tal de que respeta las mismas reglas de producto? Es decir, que si yo asocio en mi otro conjunto un cierto elemento, lo asocio con este G1, otro elemento lo asocio con G2, y me construyo un cierto producto de manera tal de que G1 con G2 me da algo que yo asocio con G3, y así sucesivamente con todos los productos de todos los elementos de ese conjunto nuevo que me acabo de construir. ¿Existirá eso? Entonces, eso existe, efectivamente. El grupo SU3 tiene infinitas representaciones, hay infinitas maneras de representarlo, y por eso yo hablo en este sentido un poco más general y le agrego este pedacito a mi definición, entre comillas, de lo que es el grupo SU3. No hablo solo de las matrices de 3×3 unidad determinante 1, sino que más en general voy a hablar de cómo es la tabla de multiplicar de las matrices de 3×3 unidad determinante 1, porque voy a construirme representaciones del grupo SU3, uno puede construirse representaciones del grupo SU3, que son que no necesariamente son matrices de 3×3 unitaria determinante 1, pero que siguen todas las mismas reglas de multiplicar de las matrices de 3×3 unitaria determinante 1. Si quieren pararme en este punto, puede que no se entienda todavía, pero mientras avancemos puede que lo lleguen a entender mejor. Pero si alguien me quiere parar. Entonces, esto de alguna manera ya lo vieron, pero vamos a construir lo que uno llamaría la representación fundamental de este grupo de SU3. Y cuando digo la representación fundamental, en este caso del grupo de SU3, me voy a estar refiriendo justamente a la representación que básicamente sigue la definición. Es decir, quiero las matrices de 3×3 unitaria determinante 1. Pero tengan presente que esta no es la única representación que puedo construir. ¿Tá? Entonces, me gustaría poder construir todas las matrices de 3×3 unitaria de determinante 1. No se los voy a justificar acá, pero créanme que todas las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1 se pueden escribir como el exponencial de algo. ¿Tá? Esto no lo necesito como resultado. En principio lo que voy a estudiar ahora, que es el álgebra de SU3, uno lo podría estudiar pensando en términos de cómo son las matrices de 3×3 unitaria de determinante 1 cerca de la identidad, ¿no? Porque la identidad sabemos que pertenece al conjunto, y ustedes imagínense que esta exponencial, que yo tengo acá escrita, o escrita de esta manera, E a la IA, como algo bastante genérico, yo podría expandirla pensando que A es chico, ¿sí? De alguna manera, o que estos parámetros θ de acá son chicos, de manera tal de que esto me quedaría 1 más I por A más cosas de orden sucesivo. Entonces, cuando uno empieza a hablar del álgebra de este grupo, ¿sí? Lo que tiene que pensar es que uno está pensando en la tangente cerca de la identidad. ¿Tá? La identidad siempre existe, porque esto es un grupo, entonces uno quiere estudiar las propiedades continuas de este grupo en la tangente cerca de la identidad. Pero, digamos, en los casos donde uno puede escribir estas matrices o estos elementos de grupo como el exponencial de algo, es más fácil pensar en términos de exponencial, porque justamente esa expansión cerca de la identidad siempre se va a poder reconstruir como el exponencial de algo. ¿Está bien? Pero bueno, por ahora tómelo como un resultado. Cualquier matriz de 3×3 unidad determinante 1 se puede escribir como la exponencial de algo. Supónganse que la exponencial de ese algo, eventualmente me va a gustar escribirlo como una combinación lineal de cosas, pero por lo pronto pensemos que es la exponencial de E a la I por algo. Y quiero entender qué propiedades tiene que tener ese algo para que esta matriz U sea de 3×3 unitaria determinante 1. ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué dimensionalidad tiene que tener la matriz A para que la exponencial de E a la IA me dé algo de 3×3? Pregunta. Acuérdense de álgebra, cuando exponenciaban matrices, ¿qué dimensiones tiene que tener una matriz A para que exponenciada me dé algo de 3×3? 3×3, claramente, responden ahí en el chat, efectivamente. A tiene que ser una matriz de 3×3. Bien. Sí. O sea, cuando decís A chico o A cerca de identidad, ¿es índice a índice? Bueno, ¿o cómo es?
por ahora vamos a tomar A genérico, pero imagínate que si yo pensara que acá puedo escribir algún tipo de parámetro que lo puedo tomar como infinitesimal, como por ejemplo en esta expresión, suponete que θ es chico, y es un parámetro, ¿tá? Un parámetro que multiplica ciertas matrices lambda, y bueno, entonces ahí podría expandir infinitesimalmente. Ah, ok, ahí va. El Gracias. comentario solamente iba a que alguien me puede cuestionar y me puede decir, pero pará, esto que estás haciendo, ¿no hay algo más general? Porque por ahí podría pasar que vos estés estudiando un grupo donde las cosas no se pueden escribir como el exponencial de algo. Y es verdad, es una buena pregunta, y la respuesta a eso es, bueno, aunque no se pudiera escribir como la exponencial de algo, los elementos del grupo siempre se pueden estudiar infinitesimalmente cerca de la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad existe. ¿Tá? Claro, buenísimo, gracias. Entonces, de alguna manera, digamos, todo depende del background que tengan, pero bueno, como comentario, como para el que por ahí le puede parecer interesante, los grupos se pueden pensar como variedades. Entonces, todos los elementos de grupos viven en una cierta variedad y existe la noción de que hay un elemento del grupo que está infinitesimalmente cerca del otro, y en particular la identidad existe, y se puede estudiar el grupo en la variedad que está en la subvariedad, o en la región dentro de la variedad cercana a la identidad. Pero bueno, entonces dijimos, listo, si yo escribo a U como genéricamente como la exponencial de A de I por A, este A tiene que ser de 3 por 3. Por otro lado, otra propiedad que saco rápido es que si U es unitaria, ¿sí? Pues, queremos construir matrices unitarias, no es difícil ver que para que U sea unitaria, esta matriz que yo puse acá arriba tiene que ser hermítica. ¿Tá? Y por otro lado, también se puede ver que si el determinante de U tiene que valer 1, entonces la traza de la matriz que yo puse acá arriba tiene que ser 0. ¿Tá? Entonces, digamos, si uno estuviera convencido de que cualquier matriz de 3 por 3 unitaria determinante 1 se puede escribir como una exponencial de algo, ya sé que ese algo tiene que ser, para construirme lo más general posible, ese algo tiene que ser todas las matrices de 3 por 3 hermíticas de traza 0. ¿Se entendió esto último? Entonces, Sí, en vez de tratar de construir de alguna manera, de tratar de parametrizar de alguna manera todas las matrices unitarias de 3 por 3 de determinante 1, lo que voy a tratar de hacer es de parametrizar de la manera más general posible todas las matrices de 3 por 3 hermíticas de traza 0. Y si yo logro parametrizar de la manera más general posible a todas estas matrices, yo sé que exponenciando esa parametrización bien general, obtengo a todas las matrices unitarias de 3 por 3 de determinante 1. ¿Está? Bien, entonces, vamos a ver, quiero construirme todas las matrices de 3 por 3 hermíticas de traza 0. ¿Sí? Empecemos por los elementos de la diagonal. ¿Sí? En los elementos de la diagonal, imagínense, yo quiero parametrizar esta matriz de la manera más general posible con parámetros reales. ¿Tá? Entonces, si la matriz es hermítica, ya de por sí los elementos de la diagonal tienen que ser números reales. ¿Están todos de acuerdo con eso? Acuérdense que sea hermítica significa que ella es igual a su traspuesta conjugada. Entonces, si ella es igual a su traspuesta conjugada, los elementos de la diagonal tienen que ser reales. Entonces acá puse un A1, puse un A2, pero acá el tercer elemento no lo elijo arbitrario, digo, no, bueno, acá pongo menos A1, menos A2 para garantizarme que esto tenga traza 0, porque acuérdense, tenía que pedirle que fuera de 3 por 3, que fuera hermítica y que tuviera traza 0. Entonces, perfecto, la diagonal ya la tengo parametrizada, me alcanza con 2 parámetros para describir a la diagonal de la matriz, más general posible. Vengo a los elementos fuera de la diagonal. Y digo, bueno, este puede genéricamente ser un número complejo cualquiera, que lo garantizo como A3 más I A4, este también A5 más I A6, y este también A7 más I A8. Ahora, como la matriz tiene que ser hermítica, tiene que ser igual a su traspuesta conjugada, y por lo tanto, acá no puedo poner cualquier cosa, tengo que poner el conjugado de este. Acá no puedo poner cualquier cosa, tengo que poner el conjugado de este. Y acá no puedo poner cualquier cosa, tengo que poner el conjugado de este. ¿Están todos de acuerdo con esta construcción? Es decir, a Sí. mano me construí sí. la matriz más general posible, de 3 por 3, hermítica y de determinante 0, de traza 0. ¿Tá? Entonces, ¿cuántos parámetros necesité para construirme esa matriz? 8. ¿Tá? Si yo hiciera este ejercicio para una matriz de 4 por 4, porque a mí me interesara estudiar el grupo SU4, hubiera necesitado 15 parámetros. ¿Tá? Y si lo hubiera hecho con 5, hubiera necesitado 24 parámetros. En definitiva, siempre hubiera necesitado n al cuadrado menos 1 parámetros para hacer esta misma construcción. ¿Tá? De hecho, si uno hace esta misma construcción, en el caso de SU2,
Fíjense que yo hubiera necesitado 2 parámetros acá, que tenía que ser el traspuesto conjugado de estos, y después hubiera elegido A1 y menos A1, ¿tá? Para que tenga traza 0. Entonces hubiera necesitado 3 parámetros, ¿sí? Y eso es 2 al cuadrado menos 1, es 3, ¿tá? Entonces, fíjense que, bueno, esto me lo creen, lo hicimos bien a mano, sin perder generalidad. Yo estos parámetros los reescribo de una manera un poquito distinta, por una cuestión que ahora ya van a entender, pero fíjense que no estoy cambiando nada, es decir, acá estoy, la diagonal que tenía que ser real sigue siendo real, y en vez de elegir que este sea A1, A2 y menos lo de allá, lo parametrizo como, bueno, tita 8 sobre raíz de 3 más tita 3, tita 8 menos raíz de 3 sobre, tita 8 sobre raíz de 3 menos tita 3, que son dos números reales arbitrarios independientes, y el tercer número me queda determinado de manera tal de que esto tenga traza 0. ¿Tá? Y por otro lado, bueno, la parte de afuera es más o menos parametrizada, muy parecido como lo hice arriba, con la única diferencia es que normalizo todo con un medio acá. ¿Tá? Entonces, esta manera, que es, no perdí ningún tipo de generalidad respecto a la de arriba, pero que es una convención que me va a ser útil, ¿sí? Si se fijan, si ustedes entonces escriben a la matriz A como, bueno, la combinación lineal con parámetros tita de ciertas matrices lambda i, ¿sí? La lambda 1 asociada al parámetro 1, la lambda 2 asociada al parámetro 2, la lambda 3 asociada al parámetro 3, etc. ¿Sí? Ahí obtienen lo que vieron en la clase como las matrices de Gell-Mann. ¿Tá? Entonces las 8 matrices de Gell-Mann son eso. Es una parametrización bastante general de todas las matrices, es decir, cualquier matriz de traza nula, cualquier matriz de traza nula de 3×3 hermítica, se va a poder escribir como una combinación lineal de las matrices de Gell-Mann. ¿Tá? La razón por la cual cambié esa normalización medio rara, de cómo normalicé esto de esta manera, y un medio que puse afuera, etc., es porque quiero definir a estas matrices de Gell-Mann de manera tal de que satisfagan esta propiedad. Es una convención, pero que es bastante práctica para un montón de otras cuentas que eventualmente uno puede hacer con este grupo. ¿Sí? Entonces, eligiendo esto así, por eso renormalicé de esa manera medio extraña a las matrices. ¿Tá? Básicamente esto es agarrar el producto de cualquiera de estas dos matrices, tomar la traza, y eso te va a dar 2 si las matrices son iguales, o 0 si las matrices son distintas. ¿Tá? Es una propiedad, la pueden chequear. Ahora, una primera observación, como ya vieron en clase, es que efectivamente, si uno mira acá, se da cuenta de que tiene embebido adentro de estas matrices el álgebra de CU2, ¿sí? Porque fíjense, si yo tomo la matriz lambda 1, lambda 2 y lambda 3, salvo por el hecho de que tienen esta fila y esta columna extra, tienen toda la pinta de las matrices de CU2, del álgebra de CU2. Fíjense que las álgebras las escribo con minúscula, ¿tá? Y los grupos los escribo con mayúsculas. Se suele escribir así en la literatura. Entonces, si ustedes agarran lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ¿sí? Y hacen lambda 1 dividido 2 conmutador con lambda 2 dividido 2, les da i por lambda 3 dividido 2. Lambda 2 dividido 2 con lambda 3 dividido 2 le da i por lambda 1, y lambda 3 con 1 le da 2. ¿Tá? Y esto es justamente el álgebra de CU2. ¿Sí? Esta álgebra la habían visto ustedes en teórica 2. La de LI con LJ es igual a I por epsilon IJK LK. ¿Sí? 1 con 2 me da 3, 2 con 3 me da 1 y 3 con 1 me da 2. Pero este no es el único de CU2 que está embebido acá adentro. Si ustedes agarran la 4 y la 5, que tienen esta pinta de acá, y esta combinación de la 3 y la 8, van a ver que también es una álgebra de CU2. Y si agarran la 6 y la 7, y esta combinación de la 8 y la 3, también ven que es una álgebra de CU2. En realidad hay infinitas álgebras de CU2 embebidas dentro de esta álgebra de CU3. ¿Tá? Pero bueno, estas son las dos más notorias, las dos más fáciles de ver, las tres más fáciles de ver. Y digamos, hasta ahora no lo había dicho, pero bueno, justamente cuando uno estudia estos grupos, que son grupos de Lie, ¿sí? No voy a explicar por qué se lo llama grupo de Lie o qué propiedades tienen, pero en definitiva piénsenlo de manera muy genérica como grupos continuos, ¿no? Como las rotaciones. Grupos que forman variedades donde existen elementos que están infinitesimalmente cerca de otros, y por lo tanto hay una noción de continuidad entre los elementos del grupo. Entonces, cuando uno estudia esos grupos de Lie, a uno le interesa justamente lo que se llama las álgebras de Lie asociadas a esos grupos de Lie. Y las álgebras de Lie son justamente esto, es con qué conjunto de elementos
puedo describir al grupo cerca de la identidad. En particular, en el grupo SU3 necesito 8 elementos, 8 matrices, ¿sí? Para describir a mi grupo cerca de la identidad, ¿sí? En particular, en este grupo, que es un grupo que se exponencia con el álgebra, yo puedo decir que la exponencial de cualquier combinación lineal de estas matrices es un elemento de SU3, ¿está bien? Entonces, estas matrices, en realidad las matrices de Gell-Mann dividido 2, ¿sí? Cuando digo que forman un álgebra de Lie, es justamente que no tienen una propiedad, digamos, y es que así como el grupo es cerrado en sí mismo, es decir, el producto de dos elementos del grupo es cerrado, porque cae dentro de los elementos del grupo, el álgebra es cerrada en el sentido de la conmutación. ¿tá? Si yo tomo el conmutador de cualesquiera dos elementos de esta álgebra, y los elementos de esta álgebra son la matriz de Gell-Mann dividido 2, me da una combinación lineal de elementos del álgebra. ¿tá? En ese sentido, esto es una álgebra de Lie. ¿Ok? Obviamente, esto se los estoy diciendo y ustedes pueden no estar convencidos de esto, ¿no? O sea, en el caso de SU2, seguramente alguna vez agarraron las matrices de Pauli, hicieron la cuenta y vieron que efectivamente el conmutador de sigma 1 dividido 2 con sigma 2 dividido 2 me daba I por sigma 3, que 2 con 3 me daba 1 y que 3 con 1 me daba 2, y te convenciste de que eso formaba una álgebra cerrada. Pero acá, bueno, construimos todas estas matrices y hasta ahora no tienen por qué estar convencidos de que esto forma una álgebra de Lie, es decir, que el conmutador de cualesquiera de estas dos matrices me va a dar una combinación lineal de estas matrices. Pero bueno, por un segundo créanmelo, ahora se los muestro, ¿sí? Pero bueno, esto de acá, es decir, los coeficientes que me dicen cuál es la combinación lineal adecuada dado el conmutador de la iésima, el iésimo elemento del álgebra, o el jésimo elemento del álgebra, cuál es la combinación lineal de elementos késimos del álgebra que me da, estas constantes de acá se las llama constante de estructura del álgebra. ¿sí? Entonces, les preparé un file de matemática que obviamente ustedes pueden intentar reprogramarlo en el lenguaje que más les guste. A ver, acá está. Donde básicamente me dediqué a calcular las constantes de estructura del grupo SU3. ¿Sí? ¿Se ve acá mi file de matemática abierto? Sí. Bien. El file lo pueden encontrar en el campus. Me había ido al baño, yo antes escuché que había habido algunos problemas con el campus, pero bueno, espero que ya se hayan solucionado. Entonces, fíjense, lo primero que yo quiero hacer acá, lo voy contando como para el que no entiende nada de matemática, y el que entiende, por ahí le parece demasiado lenta la explicación, pero bueno. Lo que hago acá, lo que quiero hacer primero es agarrar y definirme todas las matrices de Gell-Mann, ¿sí? Pero como no quiero escribir 8 matrices que están llenas de ceros por todos lados, porque me llevaría demasiado tiempo, busco una manera más práctica de escribir todas las matrices de Gell-Mann, que es la siguiente. Primero me escribo una especie de matriz, esta matriz que llamé A, que básicamente es un poco como la matriz que habíamos escrito antes, ¿no? Esa parametrización bien general, normalizada como la habíamos escrito antes. Fíjense que las listas en matemáticas se escriben con corchetes, y las listas de listas son como matrices, y esto es una lista de listas de 3×3. ¿sí? Entonces, básicamente acá estoy escribiendo la misma parametrización que habíamos hecho arriba con los titas, si se acuerdan. Entonces, de esta manera escribo una sola matriz, y después agarro y digo, bueno, la lambda 1 de Gell-Mann es la derivada de esta matriz respecto al parámetro A1. ¿tá? La lambda 2 es la derivada de esto respecto a 2, la lambda 3 es la derivada respecto al parámetro 3, y así sucesivamente. Esto es una manera más rápida de escribirme las 8 matrices de Gell-Mann sin tener que escribir explícitamente 8 matrices, sino escribiendo solamente una. ¿tá? Entonces fíjense, acá defino mi matriz A, tomo todas estas derivadas, entonces por ejemplo, con este matrix form lo puedo visualizar como matriz, y ven acá efectivamente tengo la primera matriz de Gell-Mann, agarro la 8, tengo la octava matriz de Gell-Mann, y así sucesivamente. Entonces ya tengo definidas las 8 matrices de Gell-Mann. Por otro lado, me voy a definir un vector, ¿sí? Una lista de 8 números arbitrarios, de B1 a B8, que pueden valer cualquier cosa. Fíjense que si yo hiciera una suma con I de 1 a 8 de el elemento iésimo de este vector B con las 8 matrices de Gell-Mann, obtendría nuevamente algo parecido al punto de partida, pero bueno, ahora con parámetros B1, B2, B3, etc. ¿tá? Bueno, entonces, primero
encaro el problema y les voy contando cómo voy mejorando un poquito el código para ir obteniendo las constantes de estructura. ¿Tá? Entonces, supónganse que yo quisiera calcular el conmutador de lambda 1 de la matriz, la primera matriz de Gell-Mann dividido 2 por la segunda matriz de Gell-Mann dividido 2. ¿No? Entonces, la operación que tendría que hacer es esta. Esto por esto, menos esto por esto. ¿Sí? Y a mí me gustaría escribir esa combinación como I por una combinación lineal de matriz de Gell-Mann. ¿Cuál combinación lineal? No lo sé. ¿Tá? Alguna combinación lineal. Por eso uso los elementos de este vector genérico que va de B1 a B8. ¿Sí? Entonces, sea cual fuere esa combinación lineal genérica que yo escriba, lo que le voy a pedir a matemática es resolverme todo el conjunto de ecuaciones lineales que me quedan acá, para decirme cuánto valen todos los coeficientes B1, B2, B3, B4, B5, para decirme cuál es la combinación lineal que me da el conmutador ¿sí? Obviamente, si el conmutador de dos matrices de Gell-Mann no me diera una combinación lineal de matrices de Gell-Mann, en matemática me diría, no, macho, esto no tiene solución. ¿Tá? Si me dice que tiene solución es porque, bueno, efectivamente hay una única combinación de matrices de Gell-Mann que me da el conmutador de las matrices 1 con 2. Entonces ahí lo hago y efectivamente ven que la solución la encuentra. En matemática me dice, el conmutador de lambda 1 dividido 2 con lambda 2 dividido 2 es, si se fijan, hay un solo elemento no nulo, y es el 3, o sea que me dice es I por lambda 3 dividido 2. Pero esa justamente la sabíamos, porque era la que era la subálgebra de CU2, ¿tá? Lambda 1 y lambda 2, computador me da lambda 3. Entonces, efectivamente, chequeamos que nuestro programita hasta acá funciona, me da la solución correcta. Ahora, para poder identificar fácilmente poder reconstruir, digamos, todas las constantes de estructura, quiero tunear un poquito esta operación que acabo de hacer para mejorarla de manera tal de obtener exactamente lo que yo quiero. ¿Sí? Porque fíjense, acá matemática lo que me da es, me dice B1 flecha 0, B2 flecha 0, B3 flecha 1, me dice cuánto vale cada B, pero a mí B en realidad no me interesa. ¿No? A mí me interesa en particular este valor, el 1, el 0, etc. Por otro lado, fíjense que en matemática, como esto es una ecuación y la está resolviendo, la ecuación podría tener más de una solución. Entonces en matemática en general me ordena la solución poniéndome una lista de listas, por eso tiene un doble corchete esto. ¿Tá? En realidad es una lista de listas con un único elemento a primer orden en la lista. Entonces a mí me gustaría, lo primero que me gustaría hacer es agarrar y aplanar esto. Aplanar en el sentido de sacarle este corchete extra que tiene. Eso se hace con la función flatten. ¿Tá? Entonces hasta ahí hice lo mismo que había hecho antes, pero ahora le hago un flatten y básicamente me saca un corchete. Después lo que me gustaría hacer es sacarme de encima B1, B2, B3, todo eso, porque no me interesan los B1, B2, B3. Entonces, para sacarme de encima eso, en esta expresión, ¿sí? De manera automatizada, lo primero que voy a hacer es averiguar cómo se escribe en el código de matemática B1 flechita 0, B2 flechita 0, B3 flechita 1, etc. Entonces agarro y le digo, bueno, a ver, dame full form de esto, que es básicamente decime cómo se escribe en tu lenguaje esto. Entonces, fíjate, en matemática me dice, bueno, yo para escribir esto, B1 flechita 0, B2 flechita 0, básicamente lo que hago es, bueno, primero es una lista, ¿sí? Está bien, porque por eso tengo un corchete acá afuera y acá afuera, y después tengo una regla, le dice, una rule, donde es B1 es 0, la otra regla es B2 es 0, etcétera, etcétera. Entonces lo que agarro y digo, bueno, listo, entonces agarro esta línea de código que me había escrito acá arriba después de haber achatado con el flatten, acá, y agarro y le voy a decir, hacemos una sustitución. La sustitución se hace con barra punto. Donde diga rule AC, o sea, donde diga una cierta regla con algo genérico y otra cosa genérica, cambiame esa regla por lo que está del lado derecho de la regla. Porque no me interesa B1 flechita, B2 flechita, me interesa tener la lista 0, 0, 1, 0, 0, etc. Entonces le digo eso y efectivamente ahí lo consigo. Ahora siempre estoy resolviendo el mismo problema, pero ahora estoy logrando filtrarme el resultado de manera tal de que me dé la lista de números de la combinación lineal de la matriz de Gell. ¿Sí? ¿Cómo hago para decir, bueno, pero pará, ahora quiero referirme específicamente, no quiero toda la solución, quiero cierta solución, elegir alguno de los numeritos estos? ¿Qué sé yo? El cuarto numerito de esta lista, el octavo numerito de esta lista. ¿Cómo hago para elegir específicamente ese en particular, ¿sí? Ese elemento, para seleccionar un elemento de la lista? Bueno, para seleccionar un elemento de la lista, para tomar la componente, lo que se hace es a la lista, que es todo lo que me quedó acá dentro del paréntesis, porque yo sé que todo eso me devuelve una lista, doble corchete y el número del ítem que quiero seleccionar. Por ejemplo, si yo pongo todo esto que acabamos de hacer, el ítem 3, me dice, bueno, vale 1. Y efectivamente el ítem 1, 2, 3 vale 1. Si le pido dame el ítem 2, me dice vale 0. Y efectivamente vale 0. Bien.
Entonces ahí ya sabemos cómo resolver el problema y sabemos también exactamente cómo lograr capturar del problema el coeficiente de la solución en el punto arbitrario que a mí me interese obtener. ¿Tá? Entonces de esa manera defino yo, ahora sí genéricamente, fíjense que esto es una función en matemática, la función es con i con el underscore acá, j underscore, k underscore, estas son variables genéricas que pueden tomar valores eventualmente a posteriori el que yo quiera, ¿sí? Y este 2 puntos igual significa que esta asignación es retardada, es decir, esta asignación se va a hacer en el momento en el que yo llame a la función, por ahora con esto la estoy nada más que definiendo. Entonces, todo ese programita que me hice recién, ¿sí? Pero ahora la constante de estructura IJK va a ser, bueno, hacer el conmutador de la I con la J, ¿sí? Y de todo lo que hicimos recién quiero el elemento késimo, porque justamente ese es el que me dice cuál es la constante de estructura, o sea, el coeficiente que va en la combinación lineal de lo que me queda de hacer este conmutador. ¿Tá? Entonces, si yo hago eso, defino así la función, de esta manera me puedo calcular cualquiera de las constantes de estructura de mi grupo. ¿Sí? Elijo la 147, es decir, por ejemplo, 147 sería, si hago el conmutador de la 1 con la 4, ¿qué coeficiente me aparece en la combinación lineal de matrices de Gell-Mann respecto de la matriz 7? Bueno, un medio. Y acá con la 6, 7, 8, raíz de 3 sobre 2. Con la 1, 2, 3, 1, esa ya la sabíamos, la habíamos visto arriba. Entonces, de esta manera me construí una función que me da todas las constantes de estructura del grupo de SU3. Un chequeo que puedo hacer es el siguiente. Las constantes de estructura del grupo SU3 son completamente antisimétricas, ¿sí? Es algo que podrían no creérmelo, entonces uno lo podría chequear explícitamente. Son completamente antisimétricas respecto a sus 3 índices. Entonces, si yo hago una tabla variando I, J y K de 1 a 8, haciendo F y JK y FJ y K y sumo, todos los elementos de esta tabla de 8 por 8 por 8 deberían ser nulos si esto es antisimétrico. Efectivamente lo calculo y me da todos elementos nulos, o sea que es antisimétrico respecto al primer índice. Hago lo ¿Cómo? mismo. Perdón, eso no me quedó claro. Sí. ¿Por qué que sea nulo significa que es antisimétrico? Porque estoy sumando F y JK con más FJ y K. ¿Está? Estoy sumando con los índices intercambiados. Y eso es 0 si es antisimétrico. Ah, ¿Se ok. entiende? Es que no, yo me perdí un poco respecto a lo que es la F. eh, entonces no me está quedando claro. Mira, Disculpame. esto. Las constantes de estructura. Es decir, los coeficientes que me dicen del conmutador de dos elementos de mi H. Ah, claro, y si son... no, perdón, porque me estoy confundiendo independencia lineal con antisimetría, me parece. No, créeme que son antisimétricos, pero si no me lo crees, te digo, se puede mostrar explícitamente, haciendo la cuenta acá, ya que tengo definido todas mis constantes de estructura, sumo el IJK con el JIK para todos los posibles valores y efectivamente me da todo 0. Hago lo mismo con el índice JK, KJ y me da también todo 0. Hago lo mismo con el índice K e I y también me da todo 0. O sea que son efectivamente antisimétricos respecto de todos los índices. Les dejo esta segunda parte de acá donde jugué un poquito con los operadores de subida y bajada, que ahora vamos a explicar qué son. O bueno, ya los vieron en la teoría, vamos a reverlos. Pero bueno, jueguen un poco con este programa, si a ustedes les gusta otro lenguaje, aunque sea acá tienen una idea intuitiva, algorítmica, de cómo obtuve todas las constantes de estructura, y háganlo en el programa que más les guste. Y seguimos con las notas. Entonces, bien. Como estuvieron viendo en la teórica, digamos, así como habíamos visto que efectivamente había una subálgebra SU2, formada por las matrices de Gell-Mann, lambda 1 dividido 2, lambda 2 dividido 2 y lambda 3 dividido 2, entonces uno ahí puede aplicar los truquitos que ya conocía del álgebra SU2 y construir operadores de subida y de bajada. ¿Sí? Si esto yo lo llamo el isospin, y esto lo llamo los operadores de bajada y de subida y isospin, uno puede ver que efectivamente el conmutador del I3 con el I más menos me da más menos el I más menos, y el I más con el I menos me da 2 veces el I3. Y con estas dos propiedades uno podía, actuando sobre una representación, uno podía ver que efectivamente el operador más y el operador menos subían y bajaban
los autoestados con ciertos autovalores de I3. ¿tá? Ahora, como habíamos visto, explícitamente les mostré 3 álgebras de SU2 que había embebidas dentro del álgebra SU3. Entonces uno podría hacer exactamente la misma construcción para las otras 2 subálgebras que les mostré. ¿sí? Entonces uno podría definirse un cierto operador de U-spin de esta manera, y operadores de subida de U-spin de esta manera, y ver que efectivamente obtengo el álgebra de operadores de subida y de bajada igual que esta álgebra de acá. Y lo mismo con la tercera álgebra de SU2 que les mostré que estaba embebida dentro de esas 3, y todo lo mismo. ¿sí? Entonces, digamos, si yo agarrara y pensara, definiera, digamos, como la representación donde actúan los elementos del álgebra, porque fíjense, mis elementos del álgebra son matrices, pero ustedes saben que las matrices siempre las pueden pensar como operadores lineales que actúan en un espacio. ¿sí? Entonces, podría pensar 3 elementos, U, D y S, que obviamente los asocio eventualmente con quarks, cuando uno está pensando usar el SU3 para construirse partículas formadas por quarks, pero bueno, en términos genéricos, nada, son los elementos canónicos de un espacio de 3×3, nada más. ¿sí? Y efectivamente uno ve que, si uno aplica el operador de isospin de subida o de bajada, ve que si se lo aplica al U, me mata el estado, me da 0. Si se lo aplico al D, me lo sube al U, y si se lo aplico al S, también me da 0. ¿sí? En cambio, el operador de bajada, si se lo aplico al U, me da D, si se lo aplico al D, me da 0, y si se lo aplico al S, me da 0. ¿sí? Y eso es nada, agarrar y multiplicar estos bichos de acá, definidos como se los definí antes, al U, D y S. Y lo mismo con el U-spin, puedo ver que me mata el U, me mata el D, el U para arriba, pero al S me lo transforma en D, y el U de bajada, al U me lo mata, al D me lo mata, y el S me lo transforma en U. Y así sucesivamente. Esquemáticamente, como lo vieron también en la teórica, esto lo pueden pensar, digamos, puedo agarrar y graficar los 3 elementos U, D y S en un plano, donde para este plano estoy eligiendo 2, si quieren, operadores de mi álgebra, que serían, por ejemplo, podría elegir lambda 8 dividido raíz de 3, un cierto generador, y otro generador, lambda 3 dividido 2, acá debería haber un 2, y no sé por qué me salió invertido. ¿Cómo se llama cuando escribís las cosas al revés y eso? Tenía un nombre. Dislexia. Eso, no sé, me salió medio disléxico, pero esto quería ser un 2. ¿okay? Entonces, así como el grupo de SU2, ustedes estaban acostumbrados a la idea de que una cierta representación del grupo de SU2, los elementos de la representación del grupo de SU2, los clasificaban, por ejemplo, usando el autovalor de spin en la dirección Z. Bueno, acá necesitamos 2 elementos del álgebra para clasificar las representaciones. Entonces usamos, bueno, el lambda 3 dividido 2 y el lambda 8 dividido raíz de 3, que se lo llama hipercarga. ¿tá? Entonces, puedo agarrar y escribir mis elementos de la representación fundamental, U, D y S, clasificados en términos de esos 2 valores. El lambda 3 dividido 2 y el lambda 8 dividido raíz de 3. Y efectivamente, si lo hacen, si miran cuánto valen cada uno de los autovalores, esos autovalores, van a ver que el U tiene isospin 1/2 e hipercarga 1/3, el D tiene isospin menos 1/2 e hipercarga 1/3, y el S tiene isospin 0 e hipercarga menos 2/3. ¿sí? Y entonces, moverse con los operadores de isospin de subida y de bajada es básicamente moverse en la dirección horizontal. ¿sí? Moverse con el B-spin en la dirección de subida y de bajada es moverse en esta dirección, y con los operadores de U de subida y bajada es moverse en esta dirección. ¿tá? Algunos, cuando grafican estas cosas, en vez de graficar hipercarga en función de isospin, grafican extrañeza en función de isospin. ¿tá? La extrañeza esencialmente se define, la relación entre la extrañeza y el isospin se define de esta manera. A mí me gusta más hipercarga, porque el hipercarga es efectivamente este generador dividido raíz de 3. En cambio, extrañeza es como si fuera ese generador, pero shifteado en lo que se llama número bariónico.
¿tá? ¿Cuánto vale el número bariónico para todos estos bichos? Y bueno, fíjense, sí, vale eso, porque por alguna definición histórica a alguien se le ocurrió definir que el quark strange tiene extrañeza -1, en vez de ponerle 1, pero bueno, alguien lo pensó de esa manera. Y estos tipos de acá, el U y el D, no tienen extrañeza, entonces si yo uso esta definición, veo que efectivamente el número bariónico es un tercio, ¿tá? Y el número bariónico también parece medio arbitrario que sea un tercio, pero la razón por la cual el número bariónico es un tercio es porque si pensamos que, por ejemplo, el protón y el neutrón, que fueron los primeros bariones que se pensaron como tales, como bariones, se les asigna número bariónico 1 y por lo tanto tiene sentido que estos bichos tengan número bariónico un tercio, de manera tal de que el protón tenga el número bariónico 1. ¿Tá? Entonces esta es la relación entre esta hipercarga que usé yo, que es el generador lambda 8 dividido raíz de 3, y lo que se llama extrañeza. ¿Tá? Fíjense por otra parte que estas diagonales, esta diagonal y esta diagonal, son diagonales de carga constante, en el sentido de que la partícula U tiene cierta carga, 2/3, y las partículas D y S tienen carga -1/3, la misma carga los dos. Entonces esta diagonal de carga, digamos, la curva, la recta en realidad que lo define es hipercarga, isospin más hipercarga dividido 2. ¿Tá? Si ustedes agarran cada una de estas partículas y se fijan su número de isospin y su número de hipercarga, si hacen esta operación van a ver que les da 2/3 para la U y -1/3 para la D y la S. ¿Tá? Perdón, Matías. Sí. ¿Puedes hacer zoom sobre la definición de U más y U menos? ¿Puede ser que en la teórica lo hayan definido distinto? Porque... Acá te lo definí yo, así. Sí. Sí, decime. Porque yo tenía que U más y menos Sí. iba a variar entre D y S solamente. Y vos habías puesto en la siguiente hoja, hay una que transforma el S en U, el U menos. Me equivoqué, era el S en D. Ah, ok. Es como lo tenemos acá. El U más me transforma el S en D y el U Y menos el D en me S. transforma el S. Claro, sí, por eso lo vi y me confundí. Corríjanlo ustedes en mi nota, perdón. Acá hay un error, aviso para todos. En el esquema está claro, básicamente, qué es lo que hace cada operador, ¿está? Sí, está claro. Perdóname, no me había dado cuenta que tenía un typo. El curso pasado nadie me lo marcó. Tengo que corregirlo. Bueno, entonces, como ustedes estuvieron viendo, ahora, hasta acá hablamos un poco genéricamente, estuvimos pensando solo en términos de la representación fundamental del grupo de SU3. Fíjense, ¿qué me refiero con la representación fundamental del grupo de SU3? Vuelvo a los comentarios que yo había hecho al principio de la clase. ¿Sí? Les había dicho que cuando pensemos en términos de grupo de SU3, ¿sí? No pensemos solamente en las matrices de 3×3 unitarias de determinante 1, sino que pensemos en la tabla de multiplicar de las matrices de determinante 1 unitarias de 3×3. En el sentido de que uno puede construirse representaciones más grandes de este grupo, ¿sí? Que van a seguir la misma regla de multiplicación en su tabla de multiplicar, en su regla de multiplicar. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que mi regla de conmutar en los elementos de la álgebra de SU3 era esta. ¿Sí? Y calculamos explícitamente a partir de la fundamental cuáles eran todas las constantes de estructura. Algunas dan un medio, otras dan raíz de 3, no sé qué. Que todo esto, aparte se me echa, no les estoy diciendo este es el ejercicio tal, este es el ejercicio tal, pero si ven la guía, con esto les estoy contando cómo resolver varios ejercicios. Ahora, uno podría agarrar y preguntarse lo siguiente: ¿qué pasa si yo me construyo matrices que no sean de 3×3? ¿Sí? Una cierta lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 8, dividido 2, pero que sean de, no sé, de 4×4, de 5×5, de 6×6, de lo que fuere, ¿sí? De manera tal de que esas 8 matrices del tamaño que a ustedes se les cante, si yo hago los conmutadores me da exactamente la misma álgebra, ¿sí? Con las mismas constantes de estructura. ¿Tá?
Es una pregunta honesta que uno podría hacer. Puede decir, las matrices de SU3 satisfacen esto. Está. Pero puede haber matrices más chicas que satisfagan esto, de 2×2. Puede haber 8 matrices de 2×2 que satisfagan esto. Puede haber 8 matrices de 4×4, por ejemplo, más grandes que la de SU3, etc. Bueno, la respuesta es, depende de cuál pregunta quiera responder. Si me refiero a las más chicas, matrices de 2×2, 8 matrices de 2×2 que satisfagan esto, no existen. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, las matrices de Gell-Mann son una representación fundamental. Fundamental justamente por eso. Es la representación de dimensión más chica que satisface esta álgebra. ¿Tá? Ahora, puede haber un conjunto de 8 matrices más grandes, ¿sí? De 3, no sé, matrices de 4, de 5, de 6, lo que fuere, que satisfacen esta álgebra, o 8 matrices que satisfacen esta álgebra, pueden haber. ¿Tá? De hecho, hay infinitas. Entonces, en ese sentido, es cuando, ese es el sentido en el que uno se refiere a las representaciones del grupo SU3. Yo acá me construí las representaciones del álgebra fundamental, la representación fundamental de la álgebra de SU3. Pero hay infinitas representaciones del grupo de SU3. ¿Tá? Y esto en realidad es algo que puede parecer un poco confuso, pero si lo piensan, ustedes lo vieron cuando estudiaron SU2 en Teórica 2. ¿Sí? Porque la fundamental de SU2 en Teórica 2 son las matrices de Pauli, ¿sí? Pero está claro que si yo actúo sobre el espacio de objetos de spin 1, por ejemplo, que tiene dimensión 3, las representaciones de las tres matrices de rotación en ese espacio, van a ser de 3×3, ¿tá? Y no de 2×2. ¿Sí? Van a seguir siendo 3 matrices de 3×3 las que forman el álgebra de SU2. Y también existe la representación de spin 3 medios, que son matrices de 4×4, y la de spin 2, que son matrices de 5×5, y así sucesivamente. Hay infinitas representaciones del grupo de SU2, ¿tá? Pero hasta acá, alguno podría decir, bueno, pero acá estás hablando del álgebra. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ya saben ustedes que exponenciando el álgebra yo obtengo elementos de mi grupo. Entonces yo podría, por ejemplo, en SU3 construirme esa álgebra que discutimos recién, con esas constantes de estructura de dimensión 48, son 8 matrices de dimensión 48 que satisfacen esa álgebra, y después puedo decir, bueno, la exponencial de cualquier combinación lineal de esas 8 matrices de 48×48 me va a dar, bueno, ciertas matrices claramente de 48×48, pero que efectivamente van a seguir las mismas reglas de multiplicar de las matrices de 3×3 unidades de determinante 1. ¿Tá? Entonces, mi intención es darle la vuelta al círculo y que ahora empiecen a entender por qué hablo de la tabla de multiplicar y no me meto directamente con las matrices unitarias de determinante 1 para poder definirles quién es el grupo de SU3. ¿Tá? Porque yo podría construirme cosas de mayor dimensión que van a seguir la misma regla de multiplicar, y a eso lo voy a llamar una representación del grupo SU3, ¿tá? Que no va a ser la fundamental, va a ser otra representación, más grande probablemente. ¿Está bien? Entonces, de ahí que viene esta idea de, digamos, como uno piensa que efectivamente la idea de Gell-Mann era que los protones, los neutrones, etcétera, todos los bariones que se estaban viendo en la naturaleza estaban formados por quarks, la idea es tratar de colocar a todas esas partículas que se observaban, a todos esos bariones, en alguna representación irreducible de este grupo, del grupo de SU3. ¿Sí? Entonces, la representación, por ejemplo, 10S que ustedes ven acá, existe independientemente de la idea de hacer el producto de tres objetos. ¿Tá? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes agarran el álgebra de SU2, por ejemplo, y hacen 2×2, ¿sí? Es decir, toman una fundamental de SU2 por otra fundamental de SU2, como ustedes saben, bueno, van a obtener 3 más 1, ¿no? El triplete de spin y el singlete de spin. Ahora, el triplete de spin, el spin 1 con proyección 1, spin 1 con proyección 0, spin 1 con proyección menos 1, en términos abstractos existe de manera genérica y yo no necesitaba hacer el producto de dos cosas para llegar a él. ¿Tá? La representación de dimensión 3 para el álgebra de SU2 existe. No necesito hacer el producto de dos fundamentales. Sin embargo, el método de hacer producto de cosas para llegar a representaciones más grandes termina siendo bastante, si quieren, una manera práctica de construir matemáticamente todos estos objetos. ¿Tá? En particular, obviamente, hay mil cosas que uno no puede justificar de todo lo que dice acá. Por ejemplo, ¿por qué 3×3×3 es 10 más 8 más 8 más 1? Como, bueno,
existe, digamos, así como estudiar todas las representaciones del grupo de SU2, son 4 o 5 páginas, ponele, del Sakurai en Teórica 2, el grupo de las representaciones de SUN para n mayor a 2 es un libro entero. Chiquito, pero es un libro. Es decir, es un tema largo, no es una boludez. En particular, el grupo de SU2 es justo demasiado fácil, pero a partir de 2, SU3 para arriba, tiene ciertas complicaciones. ¿Sí? Pero bueno, tómenlo como cosas que efectivamente después cuando se sientan a chequearlo ven que está bien hecho, ¿sí? Que es una construcción consistente. Pero bueno, por ahora creamos esto, que cuando uno hace el producto tensorial de representaciones de 3, de la fundamental por la fundamental por la fundamental, obtiene una representación irreducible de dimensión 10, otra de dimensión 8, otra de dimensión 8 y otra de dimensión 1. ¿A qué me refiero con representaciones irreducibles? Y eso es importante. Me refiero a lo siguiente. Fíjense. Pensemos en el caso más sencillo en SU2. Ustedes saben que si hacen el producto de 2 fundamentales en SU2, o sea, 2 por 2 les queda 3 más 1. ¿Sí? O sea, toman spin 1 medio por spin 1 medio y pueden construirse un triplete de spin 1 y un singlete de spin 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir que cada una de esas dos representaciones, el triplete y el singlete, son irreducibles? Quiere decir que si yo estoy parado en cualquier elemento del triplete, por ejemplo, y actúo sobre ese elemento con cualquier transformación del grupo SU2, caigo dentro del triplete. ¿Tá? Entonces, en ese sentido es irreducible. ¿Sí? Entonces, acá pasa algo parecido. Cuando yo digo que haciendo 3 por 3 por 3 tengo un 10 más 8 más 8, 10 más 8 más 8 más 1, este 10, cuando yo digo que es irreducible, quiere decir que todos esos elementos que pertenecen a esta representación de dimensión 10, si yo actúo con una transformación de SU3 sobre cualquiera de esos elementos, caigo dentro de cualquiera de estos 10 elementos y no me voy de acá. ¿Tá? Entonces, en ese sentido es irreducible. ¿Sí? Entonces, digamos, las que son complicadas de construir, como ya estuvieron viendo, y las vamos a dejar para la clase que viene, son las representaciones esta 8 y esta 8 de acá. Bueno, en particular este single de acá. Las que son fáciles de construir son estas de acá de 10. ¿Sí? Entonces, nuevamente, digamos, en el plano, hipercarga versus isospin, si quieren, o extrañeza versus isospin, como les guste dibujarlo. En definitiva, uno es un shift vertical del otro. Me voy a dibujar este decuplete, y esencialmente es fácil acordarse cómo tratar de construir todas las funciones de onda de este decuplete, simplemente acordándose que en las esquinas de este decuplete, acá, acá y acá, están las situaciones más extremas que puedo tener respecto a el contenido de los quarks que tengo ahí adentro, en cuanto a que este tipo de acá va a tener 3 quarks U, este tipo de acá va a tener 3 quarks S, y este tipo de acá va a tener 3 quarks D. ¿Tá? O sea, acordándome que solamente que el de la punta de acá, por ejemplo, tiene 3 quarks Q, ya el resto de las funciones de onda las puedo obtener fácilmente usando operadores de subida y de bajada. ¿Sí? Perdón, Matías, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando decimos que un operador no me puede sacar de este grupo, digamos, o sea, si estoy en el decuplete simétrico, siempre voy a caer en el decuplete simétrico. ¿Esto quiere decir que estas partículas solo pueden convertirse en partículas del mismo grupo? ¿No tiene absolutamente nada que ver? No, no tiene nada que ver. O sea, que no hay operadores que me conviertan, o sea, no existe un operador descomposición. Ay, perdón, tengo mucho ruido de fondo. No existe un operador descomposición, por decirlo muy brutamente. No. A ver, matemáticamente significa que, dado cualquier transformación de grupo SU3, si yo actúo sobre cualquiera de estos 10 tipos de acá, caigo en una combinación lineal de estos 10 tipos de acá. ¿Tá? No me voy de este decuplete. Eso matemáticamente hablando. Físicamente hablando, ¿qué significa? Bueno, dentro de lo choto que es tu modelo de quarks, vos estás diciendo que hay una cierta propiedad, que es esta sabor de SU3, ¿sí? U, D o S, y, digamos, estás pensando como que, desde el punto de vista de la interacción nuclear,
todas las partículas que están acá adentro son básicamente estados distintos de la misma partícula en algún sentido. ¿Sí? Ah, claro, claro, claro. De este grupo de sabor. Claramente eso es algo que está muy mal, ¿sí? Porque de hecho todas estas partículas acá se midieron y todas tienen masas distintas. ¿Tá? Pero en algún sentido puedo decir, dentro de lo aproximado que es mi modelo de quarks, ¿sí? Que en algún límite, en el límite donde seguramente tengo que despreciar las interacciones electromagnéticas, asumir que estoy en escala de energía donde las masas de todos estos tipos son prácticamente iguales, visto de yo. Si estoy en escala de energía extremadamente grandes, qué sé yo, 1000 MeV o 2000 MeV es más o menos lo mismo para mí. Entonces, si yo meto todas esas aproximaciones dentro de este modelito de quarks, lo que estoy pensando es que todas estas partículas acá son todos distintos estados de la misma partícula. ¿Tá? Así como vos, en el modelito vos estás pensando que, despreciando el electromagnetismo y un montón de cosas, el protón y el neutrón básicamente son distintos estados de la misma partícula, ¿sí? Y por eso están en un doblete isospin. Bueno, acá más en términos generales estás pensando que estas 10 partículas son distintos estados de una única partícula. ¿Tá? Claramente eso está mal, pero esa es mi simplificación, ese es mi modelo. ¿Está bien? Claro, buenísimo, buenísimo, muy claro, gracias. Bien. Entonces, bueno, como les digo, la función de onda de la partícula de masa a la punta es U, y después aplico operadores de subida y de bajada para ir moviéndome, ¿sí? Por ejemplo, si quiero ir a la delta más, tengo que aplicar el operador de bajada de isospin, ¿sí? Entonces el operador de bajada de isospin, o por ejemplo, imagínense el operador de bajada de B-spin, que B-spin era el que bajaba así, ¿se acuerdan? B-spin me mandaba para allá. Entonces el operador de B-spin en este espacio, que es un espacio producto directo de 3 espacios, el operador de B-spin es el operador de B-spin en el primer espacio, producto tensorial identidad, producto tensorial identidad, más identidad, producto tensorial del operador de B-spin en el segundo espacio, producto tensorial identidad, más identidad, producto tensorial identidad, producto tensorial del operador de B-spin en el tercer espacio. Entonces cuando yo quiero actuar con el operador de B-spin de bajada sobre este estado, tengo que, bueno, primero me baja este U a un S y me queda SU. Después me baja este segundo a un S y me queda USU. Y después me baja este tercer U a un S y me queda UUS. ¿Tá? Y la normalización la saco de la galera. Digo, bueno, ¿qué normalización le tengo que poner a este estado para que tenga norma 1? Nada, 1 sobre raíz de 3. Lo metí a mano, eso no me lo está dando nadie, ninguna cuenta, ni nada. Sí, acuérdense, cuando uno se enfocaba nada más que en el grupo SU2, había una manera de encontrar las raíces que te queda una raíz cuadrada complicada con L menos M más no sé qué, que te dice exactamente el coeficiente que te da el operador de bajada, el operador de subida, pero no nos interesa mezclarnos con esas, hacernos quilombo con todo eso en este grupo SU3. Sabemos que el operador de bajada y subida sube y baja lo que tiene que subir y lo que tiene que bajar, y el coeficiente con el que lo sube y con el que lo baja, me lo saco de la galera para que todo me quede normalizado correctamente. ¿Tá? Y bueno, una vez que tengo el sigma estrella más, por ejemplo, puedo agarrar y irme al centro, al sigma estrella 0, y para ir para acá puedo ir con el operador de isospin de bajada. El operador de isospin de bajada nuevamente tiene la misma pinta de esto, en el sentido que es una suma de 3 operadores que actúan sobre distintos espacios, pero con el operador de isospin de bajada, producto tensorial, identidad, producto tensorial, identidad, más, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo eso, actúo en este chabón de acá, con el operador de isospin de bajada. Fíjense que al S lo mata el isospin de bajada, al U me lo manda al D, ¿sí? Y me queda SDU. Cuando vuelvo a actuar, pero en el tercer espacio, sobre este mismo estado, me queda SUD, de acá. Cuando actúo sobre al U me lo manda al D, al S me lo mata, y al U, cuando actúo en el tercer espacio, me lo manda al D, y me queda este otro acá, y así sucesivamente. Me quedan estos 6 bichos de acá, que nuevamente saco de la galera la normalización necesaria para que este estado tenga norma 1, ¿sí? Para que me quede bien normalizado. Y así sucesivamente pueden ir dando vuelta ustedes por todo este decuplete, y efectivamente obtienen todos los estados. Incluso se pueden convencer de que si yo voy por cualquier camino, siempre llego al estado correcto. Por ejemplo, yo podría ir al delta más
puedo partir el delta más, venir acá, 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 venir acá y llegar de vuelta, y van a ver que efectivamente vuelven al delta más. ¿Tá? O puedo venir al delta más, partir del delta más y venir acá, después venir acá, después subir acá y después volver acá y llegan al delta más. ¿Tá? Entonces se convencen, digamos, que yendo por cualquier camino, con operadores de subida y bajada de U-spin, B-spin y SOSPIN, se construyen estos 10 estados nada más. ¿Sí? Entonces fíjense, se convencen también de esa manera, si ustedes juegan un poco con eso, se convencen que esto es una representación irreducible. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Sabemos que todos estos estados tienen autovalores bien precisos de lambda 3 y de lambda 8. ¿Sí? Lambda 3 es el isospin, ¿sí? Y ustedes chequean y estos tipos de acá, este tiene isospin, proyección isospin 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. Este de acá tiene proyección isospin 1, 0 y menos 1, y este de acá tiene proyección isospin 1 medio y menos 1 medio, y este de acá tiene proyección isospin 0. ¿Sí? Y por otro lado, el lambda 8 dividido raíz de 3, acuérdense que era lo que yo había llamado hipercarga, que a menos de el número bariónico era esencialmente la extrañeza. Y bueno, se convencen fácil de que esto tiene extrañeza 0, esto menos 1, esto menos 2 y esto menos 3. Entonces, lambda 3 y lambda 8 están bien definidos para cada uno de estos estados. Por otro lado, los otros lambdas que me faltan, fíjense que ya tengo 3 y 8. El 1, el 2, 4, 5 y 6 y 7 son los que yo uso para construirme los operadores de subida y de bajada. ¿Sí? Y justamente actuando con los operadores de subida y de bajada, yo voy cayendo en elementos de este decuplete. ¿Sí? Entonces yo estoy seguro de esa manera que si yo hago el exponencial, ¿sí? De cualquier elemento del álgebra de cualquier elemento del álgebra de SU3 en esta representación, como en definitiva cualquier elemento del álgebra de SU3 en esta representación va a ser una combinación lineal de lambda 3, lambda 8, o sea, el operador de isospin, el operador de hipercarga y los operadores de subida y bajada de U-spin, B-spin y isospin, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo sé que voy a caer acá adentro haciendo transformación del grupo de SU3, ¿tá? Por construcción, básicamente. Y se pueden convencer fácil ustedes de que si intentan salirse de estos bordes, si dicen, bueno, a ver el lambda 3 le aplico un isospin de bajada, lo mato. Si a este de acá le aplico el de B-spin, bueno, vengo para acá, y le aplico de vuelta, bueno, vengo para acá, y le aplico de vuelta, vengo para acá, y le aplico de vuelta, lo mato, me da 0. O si estoy acá, de acá le aplico B-spin, lo mato. Si a este de acá le aplico U-spin, lo mato. O sea que siempre que aplico operador de subida y bajada, o mato al estado o caigo dentro de este decuplete. Entonces, en ese sentido, es una representación irreducible. Bueno, chequeen ustedes que nuevamente vale la fórmula que les había dado antes, que me conecta hipercarga, isospin y carga eléctrica, ¿sí? De manera tal de que estas rectas, esta recta y esta recta, que mi dibujo son rectas chuecas, porque dibujo para el traste, pero imagínenselo como rectas, tienen carga constante. Entonces esta partícula de acá tiene carga más 2, esta partícula de acá y esta de acá tienen carga más 1, esta y esta tienen carga 0, esta y esta tienen carga menos 1. ¿Está? Y bueno, entonces, con esto doy concluida la clase, y la clase que viene seguimos con esta guía, pero vemos explícitamente cómo construir el octete mixto simétrico, el octete mixto antisimétrico, y ese tipo de cosas. Perdón, Matías, sí. ¿puedo preguntar? Las líneas que faltan adentro del triángulo, ¿faltan porque faltan dibujarlas o porque no se pueden hacer? Porque me las olvidé yo. Acá abrí una línea. Ok. Sí. Acá hay una dirección de B-spin que yo podría usar para ir de acá a acá, y acá una de U-spin que yo podría usar para ir de Pero acá. como justo faltaban dos, digo, bueno, por ahí se las olvidó o efectivamente no se puede. Sí, no, mala mía, perdón. Gracias. Ahí va. Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no tiene mucho que ver con la materia. Ajá. Em, Trato de cerrar la puerta. Esperamos. Mientras tanto, les quería hacer recordatorio de que, bueno, los que faltan todavía enviar el ejercicio de la guía 1, entréguelo hoy.
Y recuerden que el martes que viene tienen que entregar el de la guía 2. ¿Sí? Fin del recordatorio. Te escucho la pregunta. No sé quién es Nicolás. Sí, no, yo, Martín. Martín. Te quería preguntar, o sea, así como, no sé, cuando hicimos Física 4 se insistió bastante en que el electrón es una partícula puntual. Digo, los quarks, ¿son partículas puntuales? ¿Tienen alguna especie de volumen que uno podría imaginarse? Eso me lleva a pensar si los protones y los neutrones tienen algún tipo de volumen también. No, los quarks, hasta donde entendemos, son partículas elementales, las tenés que pensar en ese sentido igual al electrón. En cambio, el protón no, el protón, justamente, como no es una partícula elemental, va a tener estructura adentro. Pero el quark la tenés que pensar en ese sentido igual que el electrón. De hecho, Ah, ok. cuando construyamos el modelo estándar, va a haber un campo asociado a cada quark y un campo asociado al electrón, porque van a ser partículas que las pensamos como partículas elementales. ¿Está? Buenísimo, buenísimo, gracias. Obviamente, puede que sea un defecto de nuestra ignorancia y que por alguna razón el quark a su vez también tiene estructura. No te lo puedo asegurar. Claro, sí, sí, eso desde ya. O sea, esto es Toda la un evidencia que modelo. tenemos hasta ahora indica que parecen partículas elementales. Claro, genial. Buenísimo, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No era el viernes el problema de la guía 2? Pregunta Daniel Peña. No, habíamos dicho el martes. El martes. O sea, ahora lo que tienen con el tema de las entregas es que las primeras guías son cortas, como habrán visto, la guía 3 fue una sola clase de la práctica. Después, a partir de esta guía que estamos viendo ahora, la guía 4, ya no va a llevar más tiempo. Entonces ahí el intervalo entre una entrega y otra va a ser más larga. El tema es que para sacarnos de encima, por así decir, las primeras guías que son cortas, estamos tratando de hacerlo así. Entonces, hoy entregan la guía 1, el martes entregan la guía 2. Bueno, siendo que son -2, doy por finalizada la clase y nos vemos el martes que viene. ¿Alguien que me diga chau como para sentirme que me están escuchando? Chao, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Pero bueno, nos vemos. Matías, ¿puedo hacer una mini consulta Sí. de la guía 3, ejercicio 2?